24 de abril, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan César Navas, ministro del Interior. Hablamos sobre la situación en la frontera norte a 2 días de que se cumple el plazo dado por el presidente Lenín Moreno para la entrega de alias Guacho. La cooperación internacional en esta tarea, lo conversamos. También estará Alberto Acosta Urneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. El Fondo Monetario confirmó que el gobierno contabilizó indebidamente el endeudamiento público, perforando el techo fijado por la ley. Pero más deuda viene en camino. ¿En qué condiciones? Lo vamos a analizar. Además, Yanin Cruz, asambleísta de Loja por Creo. La presentación del proyecto de ley que reforma a la ley de comunicación deroga algunas disposiciones controvertidas, suprime a la Supercom, pero mantiene sanciones administrativas incompatibles con los tratados internacionales. Lo revisamos. Un experto colombiano asegura que a través de la frontera con Ecuador sale el 60% de la cocaína que se produce en Colombia. Los acuerdos de paz no incluyeron a los guerrilleros vinculados al narcotráfico y los cultivos de coca se han triplicado en el Putumayo, Nariño. Cárteles mexicanos están asociados en el tráfico hacia Estados Unidos de la cocaína que produce Colombia. El gobierno de Colombia lanzó un operativo para combatir a las redes del narco y para erradicar los cultivos de coca. En ese país se esperaba que los acuerdos de paz con las FARC ayuden a detener esta actividad ilícita. Yomar Ulanda ha estudiado esta situación durante años. A un año de implementación de los acuerdos del gobierno de Santos con las FARC en La Habana, la paz no se ve por ningún lado. Las 3 principales fronteras de Colombia con Panamá, Ecuador y Venezuela están incendiadas. La frontera de Ecuador con Colombia posee 720 kilómetros de extensión desde la provincia de Esmeraldas hasta Sucumbíos. Junto a ella se levantan miles de hectáreas de cultivos de hoja de coca que se siembran principalmente en el departamento colombiano de Putumayo, fronterizo con Sucumbíos, donde hay 25.000 hectáreas de sembríos. Otra de las zonas más críticas es Nariño, frente a Esmeraldas, donde hay 42.000 hectáreas de este cultivo ilegal, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, elaborado en 2016. Por la frontera ecuatoriano-colombiana sale casi el 60% de la cocaína que se produce en Colombia. Eso está en manos del crimen transnacional organizado. Los carteles mexicanos están controlando gran parte de este negocio. Para el gobernador del departamento colombiano de Nariño, Camilo Romero, la situación es crítica. Demuestra que sigue existiendo una guerra en nuestro territorio, que la paz ha estado ausente del territorio. Los cultivos han ido en aumento de acuerdo al Observatorio de Drogas de Colombia. En 2013 había 43.000 hectáreas y en el 2016 subió a 146.000 en todo el país vecino, es decir, el triple. Para el excomandante de la Marina, Alan Molestina, los gobiernos de Ecuador y Colombia deben intervenir no solo militarmente. Hay que retomar el control de las poblaciones, de alguna forma garantizarles su seguridad y pierdan el miedo para que no contribuyan, no colaboren con estas bandas de delincuentes. Agrega que la frontera norte de Ecuador ha estado asediada por los narcotraficantes durante décadas y que no hay que descartar ayuda de otros países para enfrentar esta situación. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, Estefi, muy bien. Buenos días a todos. En la frontera con el Ecuador se concentra aproximadamente el 50% de los cultivos ilegales de hoja de coca de Colombia. Si a esto se suma que el acuerdo de paz con las FARC dejó afuera a las fuerzas paramilitares de la guerrilla, está claro que hacia el Ecuador se ha empujado un problema cuyo compromiso de erradicarlo tiene 2 responsables, Colombia y Estados Unidos. La cooperación internacional contra este crimen transnacional ya debe concretarse en Ecuador. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ante el agravamiento de la situación en la frontera norte, con el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio y un nuevo secuestro,
Recordemos el pronunciamiento del presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Qué debemos hacer como nación de paz? Luchar denodadamente, por todos los medios y con toda nuestra capacidad, hasta derrotarlo y capturar al responsable de esta tragedia, el narcotraficante alias Guacho. Los ministros encargados de este proceso tienen el plazo de 10 días para cumplirlo. Tengan la seguridad de que lo vamos a lograr. César Navas, ministro del Interior, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y buenos días a los televidentes. El plazo presidencial vence el jueves, esto es en 48 horas. Este ultimátum a Colombia, a Guacho y a los ministros, y especialmente a usted que sería como ministro coordinador del mando en el Ecuador, ¿ha mejorado en algo la situación para ubicar a alias Guacho y a la pareja secuestrada? Mire, los esfuerzos para la captura de este delincuente, de este narcoterrorista, no nacen o no parten a partir del plazo que dio el señor presidente de la República. Se han establecido los mecanismos adecuados, tanto con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional del Ecuador y en coordinación con Colombia, desde que determinamos cuál fue la organización que atentó contra el cuartel de policía en San Lorenzo. Hemos recogido toda la información proveniente de los servicios de inteligencia. En este momento los esfuerzos se han enfocado a este líder de esta organización narcoterrorista, basados principalmente en las fuerzas y en las acciones que se encuentran realizándose en territorio colombiano. Recordar a la ciudadanía, hemos capturado aquí en nuestro país a 42 elementos de esta organización, 42 elementos, ¿verdad?, que han estado participando activamente tanto en los atentados como también sirviendo de soporte logístico a sus actividades delictivas en el Ecuador. Sin duda que su tarea es enorme porque desborda las capacidades del Estado ecuatoriano, pero cuando se cerraron las negociaciones en La Habana para el acuerdo de paz con las FARC hace 21 meses, en agosto de 2016, ya se conocía que la desmovilización y el desarme de las FARC no incluía a los paramilitares vinculados al narcotráfico. ¿Qué medidas preventivas tomó el Ecuador y concretamente usted como ministro coordinador de seguridad para evitar lo que ha ocurrido? Mire, justo en el gobierno anterior se actualizaron los planes de intervención en frontera. Cuando yo asumo ya el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Defensa, a partir del mes de septiembre del año pasado, ya existe un despliegue operativo en la zona de frontera. Entonces ya se pudo determinar con la información actualizada de inteligencia qué organizaciones son las que estaban operando en frontera. Recordemos que no todos los miembros de la FARC optaron por desmovilizarse. Se estima que son más de 2.500 miembros de esta organización que han pasado a conformar estos grupos delictivos. De la última Combifront se ha estimado por información de inteligencia que existen al menos 12 grupos delictivos operando no solo en el departamento de Nariño, sino también en el departamento de Putumayo. Es decir, se tomaron las acciones, se reforzaron las pero según lo que usted indica, en territorio. Habría sido un año después de que se firmó el acuerdo. O sea, en el gobierno ya de Lenín Moreno, digamos. Claro, en septiembre del año pasado se toman estas acciones de carácter operativo, ¿verdad? Con la información que iba de forma dinámica cambiando en torno a cuántos no se estaban o cuántos se iban a desmovilizar, cuántos grupos iban a quedar, dónde estaban operando estos grupos, su relación con los carteles mexicanos. O sea, en torno a toda esta información de inteligencia se fue estableciendo el operativo en la zona de frontera. Con el agravamiento de la situación, como usted señaló, empezó hace 3 meses con el atentado dinamitero en San Lorenzo. Entonces inteligencia ya conocía de alias Guacho y su área de operación en el corredor Tumaco-San Lorenzo. Estos 3 meses han sido suficientes para coordinar la intensificación de la cooperación internacional.
Sí, Alfredo, mire, nosotros venimos con cooperación internacional no desde ahora, ¿no? Por ejemplo, con la DEA hemos mantenido una cooperación permanente, ahora la estamos fortaleciendo, estamos próximos a firmar unos acuerdos, pero también lo estamos haciendo con Europol, con España, lo hemos realizado con México, es decir, la cooperación internacional está abierta. Contra este fenómeno de la droga no podemos solos, como país no podemos aislarnos de una realidad. Ecuador no es el país productor, Ecuador no es el país que procesa, Ecuador es un país de tránsito, Ecuador no es el país consumidor. Entonces, en esta cadena de acciones tenemos que juntarnos absolutamente todos para hacer frente a este fenómeno que tiene un impacto a nivel mundial. El embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Todd Chalmers, y la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, respecto a la cooperación internacional, señalaron lo siguiente. Veamos. Y no vamos a parar la cooperación en este momento tan importante para el país. Pero para avanzar más, para poder cooperar más, tenemos que formalizar estos arreglos en maneras diferentes. No estamos hablando de retornar al pasado. No, queremos avanzar al futuro con nuevas maneras de cooperación. Hay nueva tecnología hoy que no existía 10 o 20 años atrás, que podemos implementar aquí. Estamos ofreciendo eso y tengo mucha confianza con el gran respaldo del presidente Moreno. Y antes de ayer, él fue muy claro que quiere avanzar con los Estados Unidos en la área de cooperación, en el área de seguridad. Solo me queda agradecer una vez más las innumerables muestras de apoyo y solidaridad con el Ecuador, agradecer a los países miembros de la OEA por la adopción por aclamación de esta declaración. Lo que más aspira el Ecuador es a volver a ser ese territorio de paz y fraternidad que siempre hemos sido, y para ello es fundamental la cooperación, la coordinación, la corresponsabilidad en el combate al crimen transnacional organizado y en el combate al narcotráfico. Una vez más, muchísimas gracias. De acuerdo al boletín de Cancillería, la ministra además informó a la OEA que ha desarrollado coordinación de acciones de seguridad con Colombia, pero no se refirió a Estados Unidos. Aún no se concreta esta nueva cooperación de Estados Unidos, según informó aquí el embajador Chalmers el jueves pasado, y a lo que usted se refirió hace un momento. Sí, Alfredo, mire, nosotros hemos venido trabajando en estos documentos desde el año anterior, no solo con Estados Unidos, lo hemos hecho con España, también ahora con el Reino Unido, con Francia, pero particularmente con Estados Unidos hemos venido avanzando en este proceso de revisión de los documentos. Ha sido ya remitido la última versión para la revisión de parte de las autoridades ecuatorianas a inicios del mes de abril. Le decía que el día de mañana tal vez ya se suscriban estos documentos que nos permiten en un convenio marco abrir ciertas líneas de cooperación y, como le decía el embajador, no viendo hacia atrás, sino viendo hacia el futuro, corrigiendo todo lo que haya que corregir y mejorando estos procesos de confianza mutua, ¿no? Específicamente en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, esta cooperación se plantea 21 meses después de que se firmó el acuerdo de paz con la FARC, que no incluyó a los paramilitares vinculados a la droga. Entonces, este lapso en que no hubo este interés en intensificar esta cooperación, ¿se debió a prejuicios o compromisos ideológicos heredados del correísmo, o qué es lo que ocurrió para que recién ahora se esté intensificando una cooperación que oportunamente debió haberse hecho? En absoluto, Alfredo. Nosotros enviamos o comenzamos este proceso de cooperación, formalizar este proceso de cooperación, porque la parte operativa se ha mantenido desde el mes de julio del año anterior. Desde el mes de julio del año anterior. Hemos enviado o hemos trabajado estas notas de cooperación en conjunto. En el mes de diciembre nosotros remitimos nuestra versión del convenio a las autoridades norteamericanas y nos han remitido a inicios del mes de abril o finales del mes de marzo la versión
por parte de ellos con sus observaciones. Hemos afinado en estos días este documento y estamos próximos a firmarlo. Yo les decía que el día de mañana tal vez se suscriban ya estos documentos a nivel marco que nos permiten ya tener o fortalecer esta cooperación en la lucha antinarcóticos. Y hasta el jueves que venga el plazo, hasta el jueves, ¿cuál es su decisión al respecto? Bueno, sí, nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho desde el día 24 de mayo. Vamos a seguir, nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas tienen absolutamente clara su misión, atendiendo a lo que es su misión constitucional primero y segundo, con lo que se ha establecido como un objetivo de alto valor, en este caso que es Alias Huacho. Pero aquí indicarle a la ciudadanía, yo le decía al inicio de esta entrevista, Alias Huacho es una de las organizaciones. Nosotros tenemos que tener una visión de Estado, no solo de gobierno, para enfrentar esta amenaza en toda la frontera, y es lo que hemos venido realizando. El gobierno nacional creó un Comité Nacional de Seguridad Integral Fronteriza y basados en esto ya con una política, y coincido ahí con lo que decía el almirante Molestina, no solo desde el ámbito de la seguridad, no solo una visión securitista, sino con una visión de desarrollo, pero una visión de desarrollo que tiene que ser acompañada también por Colombia. Porque si no desarrollamos nuestra parte de frontera como ha sucedido, nosotros tenemos escuelas, policlínicos, tenemos presencia en el límite político internacional y en el otro lado existe una franja donde no hay presencia del Estado colombiano. César Navas, ministro del Interior, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regresar ya está en nuestros estudios Alberto Acosta Urneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. El FMI ratifica la indebida contabilización de la deuda constatada ya por Contraloría, pero más deuda viene en camino. Lo analizamos al volver, no se vayan. El FMI ha confirmado oficialmente lo que ya había dicho Contraloría al auditar la deuda pública, que maquillaron la deuda para simular que estaban por debajo del techo legal de endeudamiento. Alberto Acosta Urneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto. El gobierno anterior y algunos de los actuales ministros justificaron este cambio que hicieron en el cálculo de la deuda, argumentando que esa era la sugerencia del FMI. Pero resulta que la definición de deuda del FMI incluye ventas avanzadas de petróleo, certificados de tesoro, préstamos del central, atrasos internos. Nada de esto se incluye en la definición oficial actual de la deuda. ¿Qué le corresponde entonces hacer al gobierno? Bueno, un primer paso lo ha dado Contraloría al reconocer que la deuda es mucho más grande de lo que se esperaba, que estamos en 2016 se habría superado el 52% del PIB, y ahora esto, y el FMI también lo reconoció, y ahora el gobierno lo que tiene que hacer es llevarlo a la práctica. Tiene que actualizar las estadísticas que presenta el Ministerio de Finanzas y colocar el valor total de la deuda, que sea transparente a nivel práctico, de lo que puede consultar cualquier ciudadano. Y por otro lado, aquí lo más importante es qué hacer a futuro. Y está claro que a futuro se requiere de la aprobación de la Asamblea para que el país pueda seguirse endeudando. Porque el Ecuador es un país que tiene una gran adicción al endeudamiento. Y para poder tratarlo, hay que tratarlo como un adicto. Necesita endeudamiento, pero de una manera moderada, ir reduciendo gradualmente el endeudamiento. Y esa es la gran labor y el desafío que tiene la Asamblea Nacional. Y es un poco pensando a futuro, pero con lo que ya hay hoy, es decir, el decreto del expresidente Correa dispuso que para el cálculo de la deuda no se considere la deuda agregada, sino la consolidada. Es decir, lo que debe el Estado a las entidades públicas o al IES, por ejemplo, no lo incluían como deuda porque decían que eso era como que en un hogar el papá le deba a la mamá. Pero ¿qué pasa ahora con ese límite de endeudamiento que sí fija la Constitución, pero claro, que al hacer el cálculo real ya quedó traspasado hace rato? Bueno, hay dos implicaciones prácticas. La una es que es necesario transparentar la información, que sean públicos los contratos que durante una década se ocultaron, porque todas las operaciones de endeudamiento fueron reservadas. Es momento de liberar todas esas operaciones, de que podamos conocer los ciudadanos en qué condiciones nos endeudamos, y que eso se vea reflejado en las estadísticas, y a futuro, para poder seguirse endeudando, que se consideren los nuevos valores de endeudamiento, los valores reales, no estos valores maquillados. Necesitamos quitarle el maquillaje a la deuda y poder presentar la información real. Y esto implica
que la Asamblea va a tener que hacer una labor muy fuerte, porque no se trata solamente de dejar que el Estado siga endeudándose, es una política que es insostenible, sino que tiene que tener un programa gradual de reducción de la deuda. Y ese es el gran desafío, porque vemos cómo el país sigue siendo dependiente del endeudamiento de una manera muy agresiva. En 2017 se necesitaron 10.000 millones de financiamiento. Para 2018 van a ser 9.000 millones de financiamiento, alrededor de 800 millones por mes. Este es un ritmo que no vamos a poder sostenerlo por mucho tiempo más. Entonces, por un lado se necesita la autorización de la Asamblea a propósito del techo legal que fija la Constitución, pero luego también presentar este plan de sostenibilidad fiscal que tiene que incluir ¿qué? El plan de sostenibilidad fiscal tiene que ser muy claro en metas de reducción de gasto público. No es posible que sigamos con este ritmo de endeudamiento, porque ya llevamos, este va a ser el 6º año consecutivo con un endeudamiento neto superior al 4,5% del PIB. Esto es un ritmo que eventualmente tiene que acabar. Y lo importante es que termine de una manera ordenada, que termine mediante un programa creíble de reducción de gasto público para poder estar preparados sobre todo para un gran desafío. Y es que el tiempo se nos está acabando porque en 2020 tenemos que hacer las primeras amortizaciones de los bonos colocados por el gobierno anterior. Entonces, el monto que tenemos que amortizar en bonos sube de alrededor de 1.000 y pico millones de dólares a alrededor de 3.000 millones de dólares. Cuando hay que pagar esa deuda heredada, claro. Ahora, en medio de esto está el objetivo de cerrar el déficit fiscal, que sigue siendo una prioridad oficial. La meta es reducirlo del 5.6% en el 2018 al 2.5% en el 2021. Ahora, ¿son suficientes la austeridad y estas mayores recaudaciones o qué les tocará hacer si en realidad quieren reducir ese déficit? El plan que ha planteado el gobierno el 4 de abril es un plan que primero no ha tenido la acogida esperada a nivel internacional. Tiene muy buenas intenciones y objetivos de recaudación demasiado optimistas. Plantea que va a recaudar 5.600 millones de dólares adicionales en los próximos 3 años, pero que eso no lo va a destinar a reducir el déficit en su totalidad, sino que alrededor de la mitad lo va a destinar para seguir incrementando gasto corriente. Ahora hay que recordar que además tenemos un conflicto en la frontera que va a requerir de fondos adicionales. Entonces habrá incentivos adicionales para que el gobierno siga gastando más. Y eso es lo que es insostenible y ya los inversionistas internacionales lo han planteado y también se ve reflejado a nivel del riesgo país que ha escalado de manera significativa. Actualmente estamos alrededor de 620 puntos, casi 170 puntos más que hace pocas semanas. Y esto significa que los mercados internacionales están preocupados por lo que está pasando en el Ecuador y que es necesario que este plan de sostenibilidad fiscal sea creíble. No es suficiente con muchas buenas intenciones de que va a subir los impuestos o va a recaudar muchísimo más. También es necesario que sean medidas creíbles y que planteen una reducción en gasto. El The Economist Intelligence Unit señalaba que el Ecuador podría necesitar ayuda o requerir ayuda del FMI para el 2021. Suena a un poco lejos, ¿no la necesita ahora entonces para aliviar el servicio de la deuda ya en el presupuesto? Sí, yo creo que esa necesidad de financiamiento va a ser inclusive antes. Este momento vemos que la ministra de Finanzas estuvo en Washington tratando de hacer méritos frente a los organismos multilaterales, lo cual es positivo para tratar de ablandar a los inversionistas internacionales. Pero aquí hay que estar claros. El tiempo se está acabando y en 2020 tenemos que empezar a pagar los bonos, las primeras amortizaciones, y eso va a implicar tener una disponibilidad de recursos que en este momento no las tenemos. Entonces, si es que no se toman las medidas correctivas, es probable que inclusive antes que el estimado de The Economist, yo creería que alrededor de 2020, el Ecuador ya tendrá que acceder a un programa de salvataje del Fondo Monetario Internacional, porque no vamos a tener los recursos para pagar todas esas deudas. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Es posible hacerlo si es que desde este momento se comienza a reducir gastos de una manera real, no solamente a nivel de discurso público, sino a nivel real, para poder disponer de fondos y tener una sostenibilidad fiscal para que para 2020 podamos hacer esos pagos. Caso contrario, tendremos que acudir de emergencia
en una condición desventajosa para el país, en la cual nos impondrán las condiciones del plan que hay que aplicar. Alberto Acosta Burneo y sus observaciones sobre la deuda pública en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, siempre un gusto. 7:30, una pausa y al regresar estará Janine Cruz, asambleísta de Loja por Creo, el proyecto de ley para reformar la ley de comunicación que deroga disposiciones controvertidas, pero mantiene las sanciones administrativas. En pocos minutos estamos de vuelta, manténgase en nuestra sintonía. La asambleísta por Loja, Janine Cruz, ha presentado a la presidenta de la Asamblea un proyecto de ley de protección al derecho a la información y a la comunicación que reforma la actual ley de comunicación manteniendo algunas de sus controvertidas decisiones como las sanciones administrativas, restricciones que se hicieron evidentes con la crisis de la corrupción y con la crisis que estamos viviendo ahora en la frontera. Buenos días, asambleísta. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Es un gusto estar con ustedes. Respecto a las sanciones administrativas, el proyecto sustituye a la Superintendencia de Comunicación por el Cordicón. Aplica sanciones administrativas por denuncias que presenten los ciudadanos y los procedimientos para las sanciones, igual que ahora, se establecen por el reglamento. ¿Por qué mantiene las sanciones administrativas? Algunas, pues no todas, si esa es la principal violación a los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, primero, este proyecto de ley obedece recogiendo el sentir de la mayoría de ciudadanos. En este sentido, quiero señalar claramente que se va a dar más espacio en un consejo de regulación, justamente que pueda tener también la presencia tanto de representantes, hablemos del Ejecutivo, del Consejo de Participación Ciudadana, de los gobiernos autónomos descentralizados, pero también tenemos de la sociedad civil, como es, por ejemplo, de las facultades de comunicación, del gremio de periodistas, que me parece importante lo que se establece. Usted bien lo ha dicho, dentro pues de las propuestas, claramente, en este Consejo de Regulación hablamos de dos temas que sí nos preocupan. Es el tema de los contenidos violentos que puedan generar, obviamente, inconvenientes en el tema de la niñez y adolescencia, y en el otro tema, pues claramente, ha pedido, obviamente, de los sectores culturales y plurinacionales que se haga el respeto del 5% en los contenidos nacionales. Básicamente, en estos dos temas está planteado el poder, quizás, dar un seguimiento para que se pueda establecer claramente el respeto en el tema de la niñez y, por supuesto, en el tema del contenido plurinacional que establece claramente la Constitución. Los temas están muy bien, pero en los tratados se establece que las sanciones por infracciones a la responsabilidad ulterior de los medios les tocan a los jueces penales o civiles independientes de la función ejecutiva, como propone, por ejemplo, su proyecto respecto a la rectificación que ordene un juez. Pero darle el poder de sancionar al Cordicón no es darle esta función a un órgano que no es de la función judicial. Bueno, primero señalar que esta ley se puede obviamente cambiar, no es la última palabra, de eso se trata, dar a conocer un contenido para que ustedes, los periodistas, los ciudadanos comunes y corrientes, critiquen nuestro proyecto de ley para mejorarlo. Cuando hablamos de este Consejo de Regulación democratizado, vamos a tener también la presencia de representantes de la comunicación que en este momento se pueda reglamentar y se pueda tener contenidos con mayor cuidado en el momento de emitir. Ese es el tema y lo que usted decía, nosotros damos obviamente a la justicia quienes haga la determinación en el caso de que exista o no un delito. Lo que queremos es una ley que recoja justamente ese sentimiento ciudadano, pero respetando la norma. La Constitución es clara, como usted lo había señalado. En este caso nosotros vamos a seguirnos pronunciando de acuerdo a la Carta Magna, pero sobre todo en una ley que sí garantice los derechos y de acceso a la información. Esta ley no solamente aborda claramente las restricciones, quizás cuál es el papel de este Consejo Democrático, sí lo tengo que señalar, pero también esta ley recoge el espíritu de poder cuidar el trabajo periodístico e investigativo de los comunicadores sociales. Usted sabe, lamentablemente, este proyecto se presentó el 23 de marzo, antes de que pasen, por ejemplo, los sucesos lamentables de los colegas periodistas del comercio. ¿Cuál ha sido la responsabilidad del Estado frente al trabajo periodístico? ¿Cuál ha sido ese compromiso interinstitucional para
para poder dar quizás instrucciones de poder prever esta clase de accidentes. Hablemos de cadenas de seguridad, hablemos de cuál ha sido claramente el compromiso del Estado frente al trabajo periodístico, que me parece un tema debatible, me parece un tema donde nosotros, yo lo hablo también como comunicadora social, es una profesión que está en riesgo. Es decir, si nosotros el día de mañana investigamos actos de corrupción, actos de trata de blancas, de narcotráfico, nuestra vida y de nuestra familia está lamentablemente en peligro. Es por eso que hay que elevar el debate en esta norma para poder asegurar ese trabajo periodístico, pero sobre todo la responsabilidad del Estado y de las instituciones del Estado para, en coordinación con organismos internacionales, dar el mecanismo adecuado y poder desarrollar una investigación adecuada. Claro, en efecto, el asunto serían las funciones de ese consejo. Digamos, es obvio que es necesario eso. Pero el proyecto de ley, por ejemplo, suprime el artículo 10 de la Ley de Comunicación, que establece las normas deontológicas del deber ser de la información, a las que la ley convierte en una especie de decálogo de la persecución, así como también deroga el artículo 26 de la Ley de Comunicación sobre el linchamiento mediático. Eso es positivo, es correcto. Pero no hay una contradicción en el proyecto al sustituir a la Supercon con el Cordicón. Bueno, todo es debatible lo que digo, Alfredo. Lo que yo señalo es claramente que dentro de este consejo va a haber la presencia también de personas democráticas con otra visión. Nosotros hemos mantenido que es importante garantizar obviamente el respeto a los derechos de la niñez, que es un tema que yo creo que hace relación a su pregunta y el tema pues obviamente del tema ancestral y cultural. Nosotros no queremos sancionar, lamentablemente hemos vivido una persecución de 10 años, al contrario, lo que queremos es justamente elevar el debate y que esta ley obviamente recoja la mejor propuesta para los ecuatorianos. Yo como comunicadora no me puedo ir en contra de la libertad de acceso a la información, de la libertad a la expresión, pero sí necesitamos un órgano obviamente que ponga las reglas claras, sin perseguir, pero sí que se hagan las cosas de manera oportuna, respetando los derechos, pues obviamente de la Constitución. Para suprimir a la Supercon, que de facto ya no ejerce sus funciones de persecución por decisión del presidente Lenín Moreno, ¿no sería más expedito una ley derogatoria que cumpla con el pedido de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de poner la legislación nacional en conformidad con los tratados internacionales como una primera medida, digamos? A ver, dentro de la Comisión de Derechos Colectivos de la que yo integro hay presentados 5 proyectos. Obviamente nosotros tenemos que garantizar primero una socialización adecuada, tratando de visitar las diferentes provincias y recoger estos insumos. Y me parece oportuna su propuesta o su idea de respetar justamente los derechos, primero humanos, porque la comunicación es humana y nosotros tenemos que claramente responder a eso. La petición obviamente de los ciudadanos, que ha sido presión para que el presidente de la República pueda asumir que es necesaria una ley de comunicación que no violente los derechos, pues es totalmente aceptable. Ahora bien, una vez pues que se analice todas las propuestas, esperemos que realmente exista esta norma que garantice el derecho a la comunicación, el respeto a la vida, y cuando hablo de la vida es a la vida y al trabajo periodístico de los colegas periodistas, y por supuesto para poder descubrir muchos antecedentes de corrupción, porque gracias a la investigación de los periodistas es que se ha dado con estos importantes antecedentes en nuestro país. Yanine Cruz, gracias por su participación en Contacto Directo. Un gusto. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre a ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos, rayando la desinformación en Contacto Directo.